el interruptor en el circuito A está en la posición A por un largo tiempo. En T igual a 0, el interruptor se mueve instantáneamente a la posición B, encuentre V sub 0 y sub 0 para T mayor o igual a 0. Entonces, en este caso hay dos condiciones, para T menor que 0 y para T mayor o igual a 0. Este interruptor me indica que en el instante 0 se mueve a la posición B, entonces acá está en la posición B y acá en la posición A. Con respecto a la primera condición, para T menor que 0 me indica que está en la posición A, es decir, está de esta manera, es de circuito abierto. Entonces, lo que me interesa acá es esta porción, esto no afecta en nada, se retira. Este capacitor está conectado a una fuente, por lo tanto está cargado, y cuando está cargado se representa como un circuito abierto, y su tensión a circuito abierto es su tensión inicial. Acá lo voy a colocar como la corriente inicial de esta corriente. Entonces, bajo esas condiciones, el circuito que me genera es el siguiente. Entonces, en este caso, acá está la tensión inicial del capacitor y la corriente inicial del resistor de 30 kilómetros. Entonces, por divisor de corriente, el resistor opuesto 20 entre la suma de resistores 20 más 80, 100 multiplicado por la fuente. En este caso 2 en que unidades miliamperios. Por lo tanto, la tensión es el resistor por la corriente 100 voltios. Pasamos a la otra condición para T mayor que 0. Me indica que el interruptor está en la posición B, está de esta manera. En ese sentido, el circuito que me genera es el siguiente. En este caso vamos a expresar los parámetros que nos pide en función de la tensión y la corriente del capacitor, ya que son los únicos elementos que se puede determinar. La tensión del capacitor tiene esta manera, esta polaridad, y la corriente esta dirección. Entonces, pues observe la tensión del capacitor y la corriente I sub 0, que es exactamente igual en este nodo. Estos dos elementos están en paralelo, dos tienen la misma tensión, se puede determinar la corriente. Entonces, es la suma de dos corrientes, la corriente del capacitor y la otra corriente, que es el recíproco del resistor multiplicado por su tensión por la ley de Ohm. Entonces, en este caso lo que vamos a determinar es la tensión del capacitor y a partir de ahí su corriente. La tensión del capacitor acá es exactamente igual. Como está conectado a un circuito con fuentes, es la suma de dos tensiones. La tensión Thevenin más, bueno, es la tensión de dos, como vuelvo a explicar, es la suma de dos tensiones, pero una es permanente y la otra transitoria. La permanente siempre es la tensión Thevenin y la transitoria es la función exponencial, cuyo factor es la diferencia entre la tensión inicial y la tensión Thevenin. En este caso, tau es la capacitancia por la resistencia Thevenin. En otras palabras, necesito determinar el equivalente Thevenin entre las terminales del capacitor. Para ello, aíslo dicho capacitor quedándome de la siguiente manera. En este caso, la resistencia Thevenin a circuito inactivo sería estas fuentes de corriente a circuito abierto. Lo que me quedaría es 30 en serie con 20.
Y esto sería de la siguiente manera: 50 y 50 en paralelo con 50. La resistencia Thevenin en ese caso es 25, ¿no? ¿En qué unidades kiloohmios? En ese caso ahora vamos a determinar la corriente Norton y a partir de ahí la tensión Thevenin. Este resistor en paralelo con el cortocircuito se retira, no afecta en nada. Por el análisis nodal, ya que es un circuito en par de nodos, es simple. Acá le voy a colocar V sub 1. V sub 1 por la suma de conductancias es igual a las fuentes que entran al nodo. 10 menos 15 menos 5. Entonces V sub 1 es menos 5 entre la suma de conductancias de 30 y 20. Recuerda que es un circuito de un par de nodos, por eso lo estoy resolviendo de esa manera. Entonces la corriente de Norton es el recíproco del resistor multiplicado por su tensión. Menos 2 en qué unidades miliamperios. Por lo tanto la tensión Thevenin es resistor por la corriente de menos 50 voltios. Determinamos acá el valor de tau. Capacitancia 16 nano por la resistencia Thevenin, que es 25K. Lo que me interesa acá es el negativo del recíproco de tau. Entonces venimos acá, determinamos el valor de 16 nano, es 10 a la menos, en este caso es 16 por 10 a la menos 9 por 25 kilo. Esto almacenamos en T, el negativo del recíproco de tau, menos 2500. Entonces la tensión del capacitor es la tensión Thevenin menos 50 más la tensión inicial menos la tensión Thevenin. 100 menos 50 más 150. La función exponencial menos 2500 T. En ese caso, la corriente del capacitor se determina a partir de la tensión Thevenin. Es exactamente igual al negativo de la resistencia Thevenin por la tensión del capacitor en su estado transitorio. Menos 1 entre 25 por 150 la función exponencial. En este caso, cuando es 150 entre 25 menos 6 la función exponencial menos 2500T. ¿Qué unidades en miliamperios? Ya que la resistencia está en kiloohmios. Entonces una vez que ya tengo estos dos datos, en sí ya tengo V sub 0. Lo que me falta es acá I sub 0. Voy a utilizar la CAS para simplificar estos términos. Entonces almacenamos la tensión del capacitor menos 50 más 150 por la función exponencial. Le voy a reemplazar por la variable x. Esto es igual a V sub c menos 6 por la función exponencial. Lo almacenamos en I sub c. Entonces I sub c más 1 entre 50 por V sub c. ¿Cuánto me da? En este caso multiplicamos menos 1 menos 3x
menos 1 menos 3x es la función exponencial 1500t. ¿En qué unidades? En miliamperios. Bien, corroboramos con el solucionario. La 7.55. Bien, con respecto a I sub 0 me coincide. En este caso lo factoriza el negativo, ¿no? Pero es lo mismo. Correcto. Y la tensión pues sub 0 es menos 50 más 150 la función exponencial. Bien, también es correcto. Si quisiéramos graficar ambas funciones sería de la siguiente manera. Para ello necesitamos ambos datos, ¿no? A ver, esto lo voy a regar para arriba para poder graficarlo. Simplemente necesitamos dos datos en el instante 0 y cuando tiene el infinito. Es la suma 100 de coeficientes y infinito el término independiente. De la misma manera acá en el instante 0 y cuando tiene el infinito. Suma de coeficientes menos 4, término independiente menos 1. Entonces acá la tensión del capacitor, no, la tensión del capacitor sí. Siempre es una función continua. Se estabiliza en menos 50, 100, ya. De esta manera sería 50, 100. La tensión del capacitor en función del tiempo. Para t menor que 0, la tensión es constante. En el instante 0 toma ese valor y desciende exponencialmente hasta estabilizarse en menos 50. Eso sería su gráfico. Ahora con respecto a la corriente del I sub 0 sería de la siguiente manera. Acá hay tres datos. Menos 4, menos 1, menos 4 se estabiliza en menos 1. Acá sería menos 1, menos 4 y 2. La corriente del resistor en función del tiempo. Acá me indica que para t menor que 0 era constante igual a 2 amperios o 2 miliamperios. En el instante 0 toma un valor de menos 4 y aumenta exponencialmente hasta estabilizarse en menos 1. Eso sería su gráfica.